Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Ya sabe, ADN 40, multiplataforma, estamos en la televisión, pero también en la radio, en la web y en todas las redes sociales. ADN en Facebook, Twitter, TikTok, Trends, en todas ellas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Y en mis redes sociales me encuentra como Neira Moncayo. Hoy, pues nos tiene unos datos de este día. Rebeca Ramos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, Día Internacional de la Mujer. Recordar que este año fue decretado en 1977 por la ONU, 2 años después en que la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. Este año el lema es invertir en mujeres, acelerar el proceso, porque de acuerdo con datos de la ONU, invertir en las mujeres es una cuestión de derechos humanos y con ello busca acabar con la pobreza, pues nos destaca la ONU que después de la pandemia de COVID-19, 342 millones de mujeres y niñas podrían vivir debajo del umbral de la pobreza en el año 2030. Y esto, dice la ONU, es crucial que se empiece a invertir en la mujer. Otro dato que nos da es que se estima que la brecha salarial entre hombres y mujeres podría terminar hasta el año 2086 No. si no se trabaja desde ahora. Además, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. La ONU nos dice el 8 de marzo es una fecha de reflexión y de lucha por los derechos integrales de las mujeres. Pues ahí está, nosotros, algunas personas o algunos de nosotros hemos recibido desde muy temprano a través de nuestras redes sociales o de nuestros mensajes de WhatsApp, a ver, la felicitación de la tía, la florecita de la prima. Y bueno, los recibimos con mucho amor y con mucho cariño porque sabemos pues que lo hacen como con una parte de amor. Sin embargo, mucha gente no sabemos por qué es esta fecha, ¿no? No se sabe de estas mujeres, de esta lucha que se hizo, de las trabajadoras Nueva York. de Nueva York, ¿no? Que murieron ahí, quemadas y que salía un color púrpura pues de que nunca salieron sus derechos, pero ellas y el camino que abrieron para que muchas otras mujeres pues pudieran levantar la voz de todas las necesidades que como mujeres, ¿no? Tenemos para salir adelante en esta sociedad y no seguir siendo pues lastimadas, viendo como una persona de segunda o pues al menos con que tenemos las mismas capacidades, ¿no? Que cualquier ser humano. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y en este día tan especial, no podía invitar a otra persona que no fuera una luchadora por los derechos de las mujeres, una querida amiga de aquí de ADN 40, a la cual yo de manera personal quiero mucho y admiro mucho, que es Luciana Weiner. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Ney, qué alegría, de verdad. Muchísimas gracias por el recibimiento y por la invitación. Y bueno, pues estás aquí porque además de que aunque no tuvieras el libro, te invitaríamos por tus temas que siempre has luchado y manejado. Y además otro día te vamos a invitar, ¿sabes a qué? A nuestro jueves de testimonio. Para Bueno. que nos hables de todo este proceso de estar en México y Sí, todo me eso, ¿te encantaría. parece? Claro. Pero en esta ocasión presentó el libro Fortuito, el lado de la criminalización del aborto en México. Y me pareció sumamente interesante, desgarrador, ¿no? Lo que cuentas, porque a la gente que nos escucha y que pueda ver este libro que va a aparecer en las pantallas de Editorial Grijalbo, ¿cómo es posible que haya mujeres encarceladas por un aborto espontáneo, por un aborto, y que además no está tipificado que están abortadas por haber abortado, sino por asesinato?
En efecto, Ney, todas estas 5 historias, digamos, que son la columna vertebral del libro, son de mujeres que tuvieron o abortos espontáneos o partos prematuros, partos fortuitos, emergencias obstétricas, y que las autoridades las sentencian, las señalan y las procesan por el delito de homicidio, ya sea homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco, y esto genera 2 problemáticas principales. La primera es que estas mujeres se vuelven invisibles en el sistema, ¿no? No podemos rastrearlas, no podemos pedir información porque finalmente están tipificadas bajo un delito que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Y lo otro es que además, obviamente, las penas por el delito de homicidio empiezan en los 10, 12, 15 años y llegan hasta los 20, 30, 40 años de prisión. Entonces, digamos, este accionar sistemático de las autoridades, porque cuando empezamos a encontrar más casos y vemos que no es un caso aislado y que ocurre además en otros lados de Latinoamérica, bueno, es realmente pues algo que a mí me parece brutal, que hay que hablar y que quizás no está tan tratado desde ese lado, ¿sabes? Y bueno, pues conocemos, por ejemplo, el caso de Dafne, porque se le dio mucha visibilidad en medios de comunicación y en redes sociales. Muchos otros que también tú manejas, sin embargo, les cambias los nombres por temas de seguridad y también Sí, de respeto sí. hacia estas personas. Pero, por ejemplo, en Dafne, ¿no? Que tus propios compañeros, si usted recuerda, es el caso de esta chica de Querétaro, que fue al baño y que tuvo un aborto espontáneo en una tienda en su trabajo, trabajaba de empleada de una tienda departamental, ¿no? Y que de repente sus propios compañeros, jefes, estén en el escrutinio de siendo acusada de asesinato. En efecto, ella tiene este parto fortuito en el baño, la denuncia sale de ahí mismo, no se sabe de quién, no se sabe cuándo, no se sabe cómo. Ella es sentenciada por homicidio doloso y qué bueno que saque justo este caso, porque fíjate, es el más conocido, el más mediatizado, digamos, de los 5 que se cuentan en el libro. Y a pesar de eso, justamente Dafne me decía que en enero de este año ella ya salió de prisión, a ella se le hizo, digamos, justicia o una parte de la justicia, pero ella inicia una demanda al centro comercial porque lo que ocurrió ese día fue que no dejaron ingresar a la Cruz Roja. Ingresaron un servicio médico privado, no tenían cédulas para accionar, no sabemos si tenían si estaban capacitados pues para atender una situación de este estilo. Ella demanda obviamente por daños, ¿no? Por todo lo que le ocurrió a partir de esto, y en enero le sale una condena negativa, digamos, le rechazan lo que está pidiendo porque dicen que no se puede asegurar que haya tenido algún tipo de daño ella misma, imagínate, ¿no? Entonces, incluso en uno de los casos más conocidos, incluso ahí siguen ocurriendo irregularidades, siguen ocurriendo injusticias y se sigue criminalizando, ignorando y avasallando los cuerpos de las mujeres. Sí, y bueno, ahora porque es este tema y este libro que nos trae Luciana Weiner, pero pues si habláramos de los casos por los cuales se encuentran mujeres en prisión, bueno, no terminamos. En Fortuito, Luciana, te encuentras con varios casos. Bueno, y a mí me encantó leer acerca de Mau. Nuestro productor aquí aquí en el libro, que estaba él en un portal haciendo periodismo de investigación, que no Sí. lo ha dejado de hacer. Usted léalo en Gato Pardo, ahí Mauricio con Z, Mauricio es en realidad, ¿no? Sí. ¿O no, Pues, Mau? no sabe, le decimos Mauricio, pero es con Z, eso sí es importante. Y en italiano, Maurizio. en italiano con Z suena Mauricio. Mondesio. Así le voy a decir de ahora en adelante. Pero miren, en este libro vemos una investigación. Esto es lo que me gustó mucho, que hay investigación que poco ya se hace en el periodismo del día a día, porque no da tiempo al reportero común de hacer investigación, de hacer reportaje, de ir con las fuentes, de meterse a los archivos. Es un trabajo que ¿cuánto tiempo te llevó? Pues empecé a trabajarlo en 2019. Justamente empezó como una tesis académica, ¿no? Entonces estuve 2 años trabajándolo como tesis académica, luego tuve que romper con toda la parte académica para llevarlo a la parte más narrativa, periodística, de crónica. Entonces sí, pues unos 4 años. Y dice aquí no es, señora, llévela a la oficialía de partes. O tal vez, híjole, es que ya salieron a comer. Vuelvan en 2 horas, otro día. Aquí no podemos recibirle.
Debería buscar al director penitenciario. Vuelva el lunes. Uno pensaría que cuando la carta es entregada el proceso llega a su fin, pero no. Y entonces nos va contando Luciana de todas estas peripecias administrativas, de injusticia, que además del dolor, del cargo que tú puedas estar llevando, nos enfrentamos con la justicia. Y se enfrentaron estos 5 casos, ¿no? De Dafne, de Susana, de Aurelia, de Malena y de Imelda, representadas en este libro. En efecto, esto que dices es fundamental porque, digamos, además del tema en sí, ¿no? Que es el que ya platicábamos, creo que se alcanzan a ver diferentes problemáticas de otro estilo. La burocracia que bien mencionabas, ¿no? La falta de voluntad de las autoridades o de capacidad o de herramienta para dar soluciones. El sistema de justicia penal, ¿no? Que la verdad está roto, hay que decirlo, está roto. Y hay lugares en nuestro país a los cuales la justicia no se puede acceder, no hay manera, no hay manera, no hay capacitación, no hay ni siquiera voluntad, e incluso a veces las autoridades están completamente rebasadas, ¿no? Por ahí aparece un dato de la cantidad de personas que tiene que defender un abogado de oficio Sí. en alguna de las entidades, y es irrisoria, ¿no? ¿Cómo va a estudiar cada caso, no? ¿Cómo le vas a dedicar el tiempo? Si a los que estás pagando, están haciendo, Sí. tienen sus asegúnes. Yo una vez utilicé uno y lo compró la otra parte. La corrupción, La ¿no? corrupción. La corrupción en todos los Fíjate, ámbitos. aquí nos hablas de Susana, imagínense, en su pueblo hasta la fecha le excluyen, ¿no? Como mala mujer o Sí, es difícil, ¿no? La reinserción social, la reinserción después de estar en un proceso de prisión es otro tema, ¿no? Que pero la también hacen firmar una hoja en blanco. ya le hacen firmar una hoja en blanco las propias autoridades y a partir de ahí llenan ese testimonio con lo que quieren, por supuesto, y esa es la prueba para condenarla, o sea, ninguna, una prueba falsificada, un engaño, pues. Y pasa por muchas situaciones donde tú estás, ¿cómo te puedes encontrar cuando te detienen? Pasas por un dolor. Bueno, una de ellas no sabía que está embarazada. Ajá. Eso pasa muchísimo. Algunas no saben que están embarazadas, otras quedaron embarazadas a raíz de una violencia sexual. La de Guerrero. Aurelia, que efecto. además indígena. Exactamente. Además, no hablaba español. No hablaba español cuando la detienen. Entonces ella no entiende ni lo que le están diciendo, ni por lo que la están culpando. Y que además es abusada sexualmente por un policía de su propio pueblo, el cual ella tiene que salir huyendo y el policía... Como si nada, ahí prófugo, lo cual en México puede significar que nadie fue a tocarle la puerta, ¿no? Uh-huh. Y hay otro caso, digamos, en esa misma línea, ¿no? Una mujer que está casada, tiene un embarazo deseado, su tercer hijo, su pareja la golpea brutalmente, a raíz de eso viene una emergencia obstétrica, un parto fortuito, y ella es sentenciada, pasó 18 años en prisión. Sí, es impresionante porque, por ejemplo, en este caso que nos habla Luciana, o sea, los que hemos pasado por un aborto fortuito, ¿no? Pues sabemos lo que se siente. Aquellas personas que sí deseábamos, anhelábamos, teníamos, imagínate que encima el dolor que estás pasando, porque bueno, pues para que todavía vengan y te juzguen y te encarcelen y te lleven. Oiga, yo no lo pedí, yo lo deseaba, yo lo anhelaba. Sí, es criminalizar el cuerpo, literalmente, ¿no? Porque es algo que uno no maneja, ¿no? Uno no decide tener una emergencia obstétrica, evidentemente. Entonces, digamos, hay cosas en común en los casos que yo creo que tienen que ver como con una situación de vulnerabilidad de diferentes tipos, ya sea por la violencia intrafamiliar, por la violencia sexual, por la falta de acceso a la salud. Es decir, pero yo siempre digo, nos puede pasar a todas, pero algunas mujeres están más susceptibles. Sí, más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Por las circunstancias de vida. Esta mujer indígena en un pueblo, usos y costumbres diferentes, la cultura, ¿no? Porque pues no podemos culpar a los papás, ¿no? De lo que... Fíjate, yo platicaba con una, ni voy a decir su nombre porque si no van a decir que estoy diciendo que voten por cierta persona, pero platicaba con esa persona y me decía que cuando ella veía que su papá y le pegaba a su mamá, que se veía como que era común, porque en el pueblo era común que los hombres
le pegaron a las pegaran a las mujeres. Y que después la falta de información y de educación sexual la llevó a que cuando ella viniera a estudiar ingeniería a la Ciudad de México, Ujú. ¿no? Se encontrara con el metro donde la manosearon y pensaba que estaba embarazada. Porque Claro, por esta cosa de que no había, pues si el papá le pegaba a la mamá, claro. si no tienes información, o sea, estás vulnerable. ¿Y cuántos son casos como el de ella que logran salir de ese entorno? No, son muy poquitos. Y hay un testimonio justo que tiene que ver con lo que dices. Hay una chica que acompaña interrupciones de Ah, embarazo y que sí. cuenta que le llegan de repente llamadas de chavas de prepa o de secundaria diciendo, oye, me besé con mi novio, ¿será que estoy embarazada? Ujú, ¿No? Cuando, ujú. cuando pedimos educación sexual integral, tiene que ver con esto, con tener la información para poder decidir. Eso Claro. es fundamental para prevenir abusos incluso. Fíjate, aquí en uno de los casos me llamó mucho la atención que además de ser a veces ni enjuiciadas, ¿no? Sí. O sea, de estar detenidas de una manera ilegal o injusta, de pasar por el dolor aquellas personas que querían tener el hijo, por ejemplo, pero, o de que tu cuerpo esté lastimado, porque un aborto, pues es un proceso donde tu cuerpo cambia, ¿no? Donde tu cuerpo, pues, tiene una herida de algo que ya no fue y que tiene sangrado, que Es un tienes proceso eso, es un corporal, proceso claro, corporal, claro. ¿no? Pero encima de eso, aquí habla una de ellas que dice que una guardia del penal, ¿no? Se burló de ella durante años, otra mujer. Sí. O sea, cero empatía de las propias autoridades penales, ¿no? Dice, explica que una guardia del penal se burló de ella durante años. Era la que le inventaba objetos prohibidos y la castigaba sin razón. Y no solo eso, cuando ella sale, se la encuentra en su Sí, propio pueblo. sí, La ve aquí está. tomando el transporte, la ve en la tienda de la esquina. Son 2 mujeres en una situación similar. Sí, no, ya no quise poner aquí, le tengo unas ganas de ¿no? que me explique, o sea, sí, o sea, es una parte donde, híjole, que imagínate que las mujeres de la cárcel, las estuvieran entrenadas para dar contención, para tener, sean o no culpables Claro. de robo, porque pues también hay mucha gente que está en robo porque no, o sea, por lo Totalmente. que haya pasado, ¿no? Por el hecho de ser una mujer con otra mujer en ciertas circunstancias, pues no, le hizo la vida pesada. Sí, no, es que la educación y la capacitación de tanto elementos de la policía, elementos carcelarios, jueces, juzgados, ministerios públicos, abogados, defensores, es decir, eso es una parte fundamental, porque las leyes, yo siempre lo digo, ¿no? Son el principio, son la primera parte, luego viene el cambio cultural, Sí. ¿no? Y que estas leyes permeen realmente en la sociedad, en las autoridades y en los tomadores y tomadoras de decisión. Aquí volvemos a este caso de Aurelia, ¿no? Que fue víctima de violencia por parte de un policía de su propia comunidad. Y cuando hablas de violencia, era violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Exacto. Y entonces es la autoridad. ¿A dónde iba a ir ella? Eso es terrible, digamos. Normalmente es muy probable que una violencia venga acompañada de otras, ¿no? Porque si hay una violación, hay también una amenaza para que no lo cuente, hay también una coerción para que no levante la voz. Y en ese sentido es interesante porque ahí el Estado está ausente, ¿no? Cuando ocurre esta Así es. violación, el Estado está ausente. Cuando ocurre la emergencia obstétrica, donde el Estado debería haber intervenido para darle servicios de salud, ausente. Ahora después aparece, criminaliza, sentencia y lleva a la cárcel a las mujeres. No, es que en verdad hay una parte que disfruté el libro porque está muy bien escrito, investigado. Yo soy amante de la crónica y que tú te tomes el tiempo y que poco pasa en decir con ojos así, con expresión acá y todo eso a mí sabes, empatizaba con un ser humano. Claro. No con un número de sentencia, no con una mujer más o un hombre más, ¿no? Entonces es bueno, no puedes poner su nombre, pero a lo mejor las características son reales, ¿no? De Sí, cuando, claro. de cómo las viste. Sin embargo, hay una parte donde te deja un nudo en la garganta y un vacío en el estómago,
porque es lo que está viviendo dentro de, o sea, nosotros ahorita estamos platicando y hay muchas mujeres que están viviendo muchas cosas que no nos damos cuenta o que están pasando por situaciones que nuestra vida cotidiana no nos permite ver. Totalmente, totalmente. Y por eso es tan importante, ¿no? Como hablar de estos casos, porque quizás no en todo, pero en alguna partecita una mujer se ve reflejada, una mujer dice, eso me pasó, a mí me pasó algo similar, o, ¿sabes? O sea, finalmente las violencias que vivimos, las mujeres, pues, están hermanadas en algún punto. Por eso me sorprendió tanto, por ejemplo, encontrar casos igualititos en Argentina, en El Sí. Salvador, ¿no? Como que uno Sí. dice, no pasa solo aquí, es una Sí. cuestión global, es sistemática, es un entramado, pues. No, imagínate los países donde la cultura y la mujer, porque bueno, con todas las faltantes que tiene México, Ajá. no, estamos aquí Sí, hablando. sí, Tú estás claro. sacando un libro, con todas las injusticias donde hay países donde dices, pero no cuentas, ese eres un objeto. Aquí mismo, en muchos pueblos Sí, y en sí, sí, muchas sí. familias de Exacto. buena clase. Es que O México son sea, muchos países, ¿eh? así O es. sea, Sí. eso es Nada una más que realidad. habemos quienes podemos levantar la voz, Sí. hablar, decir, se puede ir a marchar quien quiera marchar, se puede, o sea, y cierta. Sin embargo, eso no hace que no visualicemos que en México también hay casos. Cuando fui a Irak Ujú. y que me decían, oye, pero allá las mujeres, ¿y cómo te fue? Le dije, bueno, es que no has ido a la Sierra de Songolica, Claro, ¿no? claro. O a la Tal Sierra cual, de Puebla, tal cual. donde hay circunstancias muy parecidas, porque a lo mejor en Irak, una mujer que trae una valla y que se siente y que es respetada Ujú. por su familia, si tiene esposo, si tiene hijos, y lo ve como orgullo, como parte de una cultura o religiosidad o lo que tú quieras llamar, Ujú. pero no está siendo maltratada, no Sí, es está una siendo, decisión. es una No. decisión, Ujú. es otra cosa, Sí, lo que claro. no pasa con muchas mujeres Ujú. allá y aquí en México. Cómo levantar la voz desde diferentes plataformas o desde diferentes ámbitos para visualizar estos casos. Pues yo creo que hay que, digamos, hay muchas formas, ¿no? Las formas son infinitas. Creo que cada una de nosotras tiene su propio estilo, su propio ámbito, su propio ángulo. En principio, yo diría que hay que seguir hablándolo, que hay que llevar las exigencias. Estamos en un año electoral, digamos, es un año para las exigencias. Sí, así es. Hay que pedir, hay que exigir, hay que preguntar cuál es la agenda en esa materia. Y digamos, a mí eso me parece importantísimo, que al menos tomadores y tomadoras de decisiones sepan que estos casos ocurren, que estén atentos, que sepan que, porque muchas veces las autoridades ni siquiera están enteradas, ¿eh? Ni siquiera están enteradas de lo que pasa adentro de su propia Sí. circunscripción, pues no saben que hay mujeres que están encarceladas por homicidio, piensan que pues mataron a alguien, cuando en realidad, como hemos hablado, han tenido un parto fortuito. Entonces yo diría, cada quien de su trinchera, si es activismo, si es... Hay una parte del libro que a mí me parece luminosa dentro de tanta oscuridad, ¿no? Que tiene que ver con estas redes de mujeres Sí, que también que aparecen. apoyan y que hacen y que están y que dan y que a eso se dedican. Y les voy a decir una cosa, aquí nos escucha gente que cree en muchas cosas, que tiene Ujú. diferente ideología, que les gustan los morenos, los amarillos, los verdes, los dos, muchas mujeres que también están unidas y esto es no es un tema de qué ideología tienes. No, No es una idea de qué religión tienes. No es una idea, es un tema de una injusticia tremenda que ha estado pasando. ¿Dónde absolutamente. encontramos tu libro? Dinos, por favor, y para que la gente lo busque, por favor, no se lo puede perder. Ay, gracias, Ney. Está en todos lados, está en librerías, está en Amazon, está audiolibro, ebook, ya sabes, ahí, por cualquier lado. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. No, gracias a ti, Ney. De Y verdad, es muchísimas gracias. nuestra, En este 8M. nuestra forma de nosotros levantar la voz por todas esas injusticias que hay. Este es uno de los casos. Otra es la de la desigualdad salarial, pero eso después hablamos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que hablar de eso, ¿cómo no, Ney? Bueno, muchas gracias y quédese con toda la programación de ADN 40. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca.